Hoy se conmemora la celebración, se celebra la fundación de Estados Unidos de Norteamérica, la fiesta nacional. ¿Cuántos años? Tiene hoy Estados Unidos de Norteamérica 247 años de fundado ese país. Los norteamericanos celebran con júbilo por todo lo alto su fiesta nacional. Se celebra en cada rincón de la Unión Norteamericana, en cada embajada o legación diplomática suya en el mundo, organizan fiestas. Y tiene ese 4 de julio una historia interesante de cómo después de la guerra de secesión pudieron ponerse de acuerdo los llamados padres fundadores y hacen la declaración de independencia de las 13 colonias que conformaban entonces. Eran territorio británico, una parte, e irlandeses los otros. Estados Unidos estuvo colonizado por Gran Bretaña, como lo estuvimos nosotros, por España, por Francia en algún momento y por cualquier otra potencia que en su momento entendiera que esto era problema de ellos. Los norteamericanos tienen el orgullo arrastrado, no arrastra, sino arrastrado de generación en generación, y celebran con todos los tipos de festividades la conmemoración de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso siempre veneran a sus padres fundadores, a los que crearon ese gran país, encabezados en principio por George Washington, por aquel famoso abogado Madison, por cada uno de esos hombres que sacrificó su vida para conformar y estructurar ese país que dicen que es el país de las oportunidades, que si usted lo sueña, en Estados Unidos lo puede construir sus sueños. Dicen que el país de las grandes libertades. Uno tiene sus reservas, pero a la gente le encanta vivir o conocer los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestras felicitaciones a los norteamericanos por celebrar en el día de hoy su independencia y el nacimiento del gran imperio del norte. Y hoy, y recuerdo esto porque es uno de los episodios que marcó mi vida. El 4 de julio del 1982 era domingo, día domingo. Yo estaba en el municipio de Bánica, en la provincia de Elías Piña. Domingo 4 de julio del 1982. Cuando llegó la noticia de que el presidente Antonio Guzmán se había suicidado. Yo tenía 14 años. Y estaba en Bánica acompañando a un familiar que con el tiempo hemos dejado de ser ni siquiera amigos. Gracias a Dios. Y estábamos cuando llegó la noticia de que el presidente se había suicidado. No teníamos idea, ni siquiera idea de lo que era el suicidio, porque probablemente fue la primera vez que escuché la palabra suicidio en mi vida. Antonio Guzmán Fernández fue presidente de la República del 1978, del 16 de agosto del 1978, hasta el día 4 de julio del 1982. En el periodo de transición ya se habían celebrado las elecciones generales
del 16 de mayo de ese año, del 1982, había ganado la presidencia de la República su propio partido. Se había reelegido el partido, pero con un candidato distinto, que fue el presidente Salvador Jorge Blanco. Dicen, hay tantas conjeturas de los posibles motivos o las causas que llevaron al presidente Guzmán a quitarse la vida. La verdad siempre es relativa, aunque debería ser absoluta. Pero de ese tema poco se ha hablado en este país. Y hoy, 41 años después, se conmemora el día fatídico en que el presidente se quitó la vida. Dicen algunos que era por miedo, que estaba depresivo. Dice hoy en un periódico de circulación nacional su única hija, sobreviviente, tuvo 2 hijos. Iván Guzmán falleció en un accidente siendo muy joven, tengo entendido. Y la señora Sonia Guzmán de Hernández, o no sé si viuda de Hernández, su hija, que es la actual embajadora dominicana en los Estados Unidos, en nuestra sede diplomática en Washington. ¿Por qué se suicidó Antonio Guzmán? Yo no sé. Y pon los teléfonos, Heriberto, a ver si alguien tiene alguna idea de qué pudo llevar a la muerte a un hombre que lo tenía todo, incluyendo en ese momento ejerciendo la presidencia de la República. Joaquín Balaguer, en su libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, el libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, narra lo que él entendía y las informaciones que manejó de por qué se había suicidado el presidente Guzmán. Dice Balaguer en sus memorias, o en Memorias de un cortesano, probablemente ese libro no sea la memoria a pie juntilla de la vida de Joaquín Balaguer. Él dice en sus memorias, o en esas memorias, lo que quería decir, no lo que debió decir. Se llevó a la tumba quién sabe cuántos millones de secretos. Que así debe ser. Los hombres debemos ser discretos, debemos administrar el silencio y tal vez llevarnos a la tumba algunas cosas, algunos temas. En ese libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, Balaguer dice, y casi lo puedo citar de memoria, que había sostenido una reunión días antes con el presidente Antonio Guzmán y que éste le había manifestado, dice Joaquín Balaguer, en su libro Memorias de un cortesano, que había sostenido una reunión días antes del suicidio con el presidente Antonio Guzmán y que éste le había manifestado que sentía cierto temor de verse perseguido y humillado por los hombres y mujeres que acompañaban al doctor Salvador Jorge Blanco en el gobierno recién electo y que iba a asumir el poder el 16 de agosto del 1982. Balaguer intuye de esa conversación o de ese diálogo, Balaguer no conversaba, Balaguer escuchaba. Sí, Balaguer no conversaba, Balaguer escuchaba. Es lo que sé, lo que me han contado, gente que hablaba con él o que Balaguer escuchaba. Y Balaguer entendió que el suicidio se debió a ese miedo, a ese temor, a esa aprehensión de verse perseguido y humillado por aquel que era su compañero de partido, pero que habían combatido en más de una ocasión los espacios de liderazgo y los espacios de poder en esa organización política, hoy devenida a menos y convertida en un instrumento mercurial
al servicio de un truán, de un ser humano, de esos que viven cargados de suerte, que nacen como los gatos con 7 vidas, pero en el camino las van perdiendo y es posible que en los próximos días se le acaben algunas de las 7 vidas. ¿Por qué se suicidó Antonio Guzmán? Si alguien tiene alguna información que pueda dar, que pueda compartir con nosotros, llámenos al 809-378-8394 u 829-855-7131 y hablemos de esos temas. Fue aquel demócrata, algunos dicen que ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Algunos dicen eso. Fue el demócrata que también se dice, hay que ver. Pon un poquito su discurso, ese es su discurso de toma de posesión. Súbelo, Heriberto. De la vida nacional. No puedo dejar de señalar lo que espero ha de ser una feliz coincidencia histórica para América. Fuimos la primera ciudad del Nuevo Mundo en 1492. Era entonces cuando Santo Domingo irradiaba cultura y civilización hacia todo lo conocido del continente. En 1978, con las elecciones de mayo y todo lo que vino después, hemos dado un ejemplo a los pueblos hermanos de que con tesón, patriotismo, optimismo y solidaridad se puede salvar la democracia. Por eso cobra mayor significación para el gobierno y para el pueblo dominicano la prestigiosa presencia en este acto de ilustres jefes de estados y misiones especiales de naciones amigas, distinguidos dignatarios eclesiásticos y personalidades nacionales y extranjeras vinculadas a instituciones y actividades políticas, sociales, económicas y culturales que estimamos como una alentadora prueba de confianza. Vale la pena recordar, dejando a la historia que juzgue a los hechos y a los hombres que hemos intervenido en este proceso, los acontecimientos que hoy culminan. Tras 12 años de gobierno reformista, iniciamos la campaña electoral, la cual tenemos que reconocerlo, que se desarrolló en un clima de relativa tranquilidad, pero que sin embargo se caracterizó por la polarización cada vez más fuerte de dos opciones: el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Los dominicanos tuvieron entonces la oportunidad de presenciar cómo el Partido Reformista utilizó de una manera inescrupulosa todos los recursos del Estado en su afán de continuar al frente de la cosa pública. El presidente Guzmán, en su toma de posesión,
No había oído ese discurso nunca. Voy a escucharlo al terminar el programa con detenimiento y probablemente trate de escuchar y ver la mayoría de sus discursos para hoy que con cierta madurez y con el paso de los años puede uno poner en la balanza de la historia los pensamientos y las actitudes de los hombres. No había escuchado nunca nada de ese discurso y me pareció entonces que en la toma de posesión, el presidente ya electo, ya juramentado, su discurso de toma de posesión fue un discurso político, aparentemente la continuidad de la campaña que dicen quienes la vivieron, que en el 1978 fue una especie de guerra civil entre el Partido Reformista de Joaquín Balaguer, que llevaba 12 años ininterrumpidos ejerciendo el poder, dicen que ejerciendo una especie de dictadura blanda, de democracia inducida, como digo yo, que la democracia inducida es la que usted ejerce con el garrote, con un palo en la mano, una macana, siendo un poco conservador. Entonces Jorge Blanco, el presidente Guzmán, ya electo, ya juramentado, vemos que está haciendo un discurso que es la continuación de la campaña electoral que había terminado antes de las elecciones. Y le enrostra al presidente Balaguer, que está sentado ahí junto a él. Las personas que ustedes ven ahí, yo puedo distinguir, solo conozco a Rafael Bello Andino, que es el señor que está relativamente joven, o joven aún en ese entonces, y el general Enrique Pérez y Pérez. Él es el que está a la izquierda de Bello Andino, que fue un general eterno. Guzmán tuvo la valentía y la decisión, al asumir la presidencia de la República, de poner en retiro a toda la cúpula militar que había acompañado a Joaquín Balaguer a gobernar en esos aún no aclarado 12 años, del 1966 al 1978. ¿Por qué digo no aclarado? Porque a mi generación le metieron en la cabeza que en los 12 años no se podía respirar en República Dominicana, que había un calié en cada casa o en cada esquina, que asesinaban a los muchachos, que los secuestraban, que las cárceles estaban repletas de gente, que la intelectualidad dominicana fue llevada a los cementerios. Y cuando uno ve y oye y calcula, se da cuenta, y yo le he preguntado a algunos, ¿dónde están los cementerios? ¿Dónde están las fosas comunes? ¿Dónde está la retahíla de muertos de los 12 años? En una semana, cualquier semana, se muere más gente y hubo un periodo en que la policía dominicana mató más gente bajo cualquier excusa que en cualquier estado de guerra. Aquí hubo épocas recientes, muy recientes, en que había más muertos en las calles que en la guerra de Irak, por situaciones, obviamente, para el combate a la delincuencia, luchas campales entre grupos criminales. En los 12 años, y no tengo por qué ser apologista solo de la parte de las cosas positivas de los 12 años, pasó de todo. Aquí la gente ignora que se secuestraban oficiales, que mataban policías, que mataban militares, que llegaron tan lejos de secuestrar a un coronel del ejército norteamericano, que asaltaban bancos, que los grupos políticos o delincuentes políticos o políticos delincuentes, para seguir operando en lo que pensaban que era la toma violenta, la lucha armada para tomar el poder, asaltaban bancos de manera espectacular y secuestraban policías y mataban y hacían de todo. Era en nombre de la democracia, de implantar la democracia, en nombre de de proyectos revolucionarios totalmente divorciados de la realidad. Pero en esos 12 años, la parte positiva es la construcción
de la Biblioteca Nacional, del Teatro Nacional, del Museo del Hombre Dominicano, del Museo de Historia y Geografía. Es la construcción de los Jardines del Sur y Jardines del Norte. Es la construcción de la urbanización hoy de lujo, que es el Millón. Le pusieron los millones porque es una urbanización cuyas calles tienen los nombres de las grandes obras que hizo el gobierno de Joaquín Balaguer en los 12 años. Está, por ejemplo, las grandes presas hidroeléctricas de República y termoeléctricas de República Dominicana. No, termoeléctricas no. Hidroeléctricas y las plantas generadoras de energía, que todas las que hay, exceptuando Punta Catalina, las construyó Joaquín Balaguer. Y hasta donde tengo entendido no hubo los escándalos ni siquiera similares a los que han pasado en estos días. Es que el doctor Joaquín Balaguer construyó en esos 12 años de gobierno una aula y media por cada día de gobierno. Cada día de esos 12 años, el gobierno de Joaquín Balaguer dejó en territorio dominicano una aula y media construida. Buenas noches. Dígame. En el programa estoy con Gustavo. Sí, señor, aquí estoy a sus órdenes. Dígame de dónde y su nombre. Yo soy Luis, el ingeniero Luis Modesto López. Sí, a sus órdenes. Y yo soy... Lo estaba llamando porque me ha gustado un poco las expresiones que usted me está dando, las explicaciones de muchas cosas que República Dominicana no ven muchos dominicanos y por orden político, nada más ven la cosa negativa de un presidente y no analizan las positivas. Primera vez que he visto en un sistema de gobierno de un país que pasa supuestamente un sistema de tiranía a un sistema semidemocrático que se hizo en menos tiempo, que llamó República Dominicana por Joaquín Balaguer. Sí, así es. Entonces, no vemos la realidad de que el ser humano nada más ve las cosas negativas cuando le explican políticamente las cosas así, pero no le explican la cosa positiva en desarrollo de un país. Cuando Balaguer coge la capital llega hasta el aeropuerto Navarro, cuando están los pensionados que legalmente hablando de historia que no la conozco, no lo sé también, ahí era que estaba el aeropuerto de República Dominicana, que después fue trasladado para las Américas. Pero de ahí para acá no ven que toda esa obra la hizo Balaguer completamente. Es tan tal que usted me disculpa que le diga también esta frase, que en el tiempo de Trujillo nada más ven la cosa negativa de Trujillo en los últimos 10 años, por los primeros 20 años no ven que todas las instituciones de gobierno la hizo también Trujillo, legalmente, de fuerza, y que fue la única vez que en ese país el peso dominicano tenía un valor de 1 centavo más que el dólar. Eso no lo ven. Pero eso nada más vemos políticamente muchas cosas negativas. Legalmente cuando este hombre venía en el 1974, Camaño, a tumbar supuestamente a Balaguer, ¿qué le dijo Fidel en una entrevista que yo vi ahí? Que no era el momento necesario. Pero si a ese señor fue mucha gente de él que después hablaron al presidente Balaguer, que yo he escuchado, que lo traicionaron. Entonces nada más hablan que Balaguer hizo una cosa negativa, pero no ven la positiva. Así es. Gracias por la intervención. No saludo solo la coincidencia. Es que este país es el único país del mundo donde la historia la han escrito los vencidos. La historia la escriben los vencedores. En República Dominicana, que somos un país extraño, la historia, los relatos históricos parten de la narrativa de los vencidos. La gente ignora que las escuelas de formación para maestros que hay en República Dominicana, la Urania Montaz en San Juan de la Maguana, la Félix Evaristo Mejía, la Félix, creo que Félix
Miranda, no recuerdo cuál es, si las escuelas para formar maestros que hay en República Dominicana fueron creadas por Joaquín Balaguer. Que si hoy tenemos un país medianamente democrático o con democracia, con cierta propensión a la anarquía o al libertinaje, es fruto de la capacidad de negociación o de tolerancia de un hombre que podemos decir sin lugar a equivocarnos que no tuvo ninguna ambición material. Al día de hoy, 20 y pico de años después de su muerte, no hay en ningún lugar del mundo un solo peso, un centavo en una cuenta bancaria que fuera propiedad de Joaquín Balaguer. Y yo debería hablar de la vida de Antonio Guzmán, porque hoy se conmemora, no sé si se llama conmemorar, hoy hace 41 años que se suicidó, que dejó de existir. Y fue un empresario próspero, él, agricultor de producción a gran escala, un hombre de la oligarquía de Santiago de los Caballeros o de la oligarquía rural o la burguesía rural del Cibao, con una formación de campesino, y los hombres de campo eran hombres honorables, de palabra, de firmeza, de ser consecuentes. Tal vez por eso se suicidó, porque no estaba preparado o no estuvo preparado para lidiar con el tigueraje y las ambiciones desmedidas de la gente. Ojalá pudiéramos debatir en algún momento, en algún escenario, las verdades de las cosas. Aquí hay antitrujillistas por pipá. Pero el monumento de Santiago, esa obra majestuosa, impresionante, acogedora y sobrecogedora, que es el símbolo, no solo de Santiago, tal vez del país, es obra de Trujillo. Es que el puente Hermanos Patiño, que pasa por encima del Yaque y que convirtió a Santiago de los Caballeros en una metrópoli porque le permitió expandirse y comunicarse con otros pueblos de la sierra y la misma línea noroeste por ahí, lo hizo Trujillo. Es que el puente Duarte y el Sánchez y el Mella, que comunican al Distrito Nacional con Santo Domingo Este y con todo el este de la República Dominicana, son obras de Trujillo. No fue solo la sangre derramada probablemente de gente inocente. Yo soy antitrujillista. ¿Por qué? Trujillo no me hizo nada. Pero me contaron y me cuentan que hizo todo lo malo y que él encarnaba toda la maldad. Pero lo bueno es que los delincuentes que se robaron y heredaron porque eran testaferros de Trujillo y de su familia, hoy son los honorables que aquí se les rinde pleitesía en los clubes de la High Life. Quienes hoy detentan las fortunas que no pueden mostrar su origen. Ricos sin causas. Dueños de equipos de béisbol, dueños de líneas aéreas, dueños de cadenas de hoteles, dueños de fábricas de comestibles, de industrias que tienen que ver con la comida, dueños de todo. Herederos del crimen del trujillato, hoy son antitrujillistas. También tienen derecho. Judas era cristiano hasta la noche en que lo entregó. A propósito, me llega una pregunta medio de hereje. ¿Cuál murió primero? ¿Jesús el entregado o Judas el traidor?
Es un dato que los estudiosos de la Biblia deberían, por favor, comunicarse con nosotros y decirnos cuál murió primero. Si el que entregó, el traidor, el delator, un poco de fábula, o la víctima. Aquí hay que volver a contar las cosas. Balaguer perdió las elecciones del 1978 y tenía que perderla, porque también la gente estaba harta de que la misma cúpula militar y política dirigiera el país por tanto tiempo. 12 largos años. Asumió el poder Antonio Guzmán y entonces le cambió la cara y la forma a la política y a la democracia en República Dominicana. Esa es la verdad histórica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Baje por... Bendiga este programa. Gracias. Dios bendiga este programa. Lo está llamando una fiera oyente. Muchas gracias. Bájale un chin el volumen. Buenas noches. Buenas noches. Salúdeme a Hernán. Esa llamada es de una señora, esposa de un señor que se llama Hernán Zavala. No voy a decir el nombre, porque después mi mamá me va a criticar. Ustedes, o nosotros, los dominicanos de mi generación, tenemos que saber que nos han contado la historia por la mitad y que la historia nuestra está escrita por los vencidos. Manténgase por favor ahí, no le cambie el control, guárdelo. De hecho, los controles de televisión suelen extraviarse de un lado a otro. Manténgase con nosotros, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Dele a la campanita y en un ratito este programa estará disponible para que usted lo reproduzca en sus televisores.